Hola, ¿qué tal? Soy Jonathan Guillermo Arteaga Villa, de la Escuela Esimias Unidad Azcapotzalco. Soy del grupo 4MV5 de la clase Máquinas Eléctricas y el título de este video es Elementos para medición básicos en circuitos eléctricos. Para empezar con este video debemos saber qué es medir. Y bueno, medir es determinar la magnitud, extensión, longitud, capacidad o volumen de alguna cosa con respecto a una unidad de medida establecida, ya sea por alguna organización de algún país o alguna organización internacional. Y así bien pues, tenemos el sistema métrico, el sistema internacional, el sistema inglés o el sistema sexagesimal. En estos sistemas de medida encontramos variaciones con respecto a las unidades de medida en cuestión de longitud, volumen, peso, masa y fuerza. Ahora definamos qué es precisión. La precisión es el ajuste completo o la fidelidad de un dato, un cálculo o una medida, la cual se ha tomado, o sea, qué tan cerca de lo real estamos, de la medida real, del valor real o la magnitud que se ha medido y qué tan lejos o tan cerca estamos de esto. A eso se refiere con precisión. Y con respecto a los instrumentos de medición, que es el enfoque de este video, vamos a definir la resolución o el concepto de resolución. El concepto de resolución se define como el mínimo valor medido entre dos magnitudes, el cual un instrumento de medición puede medir, y que éste se da bajo ciertas condiciones ambientales o ciertos procedimientos, los cuales están normativizados por ciertas instituciones. Y ya que estamos con esto de los sistemas e instrumentos de medición, definamos qué es un patrón de medición. Y un patrón de medición es la representación física de una unidad de medida. Bueno, ¿y esto qué nos dice? O más bien, no lo podemos definir así tal cual, pero podemos dar algún ejemplo que el cual nosotros no sabíamos que era un patrón de medición. Es el caso de el metro, un litro, un grado centígrado. Estas cosas que se presentan físicamente se les llama patrones de medición. Como el tema de este video es los dispositivos de medición o instrumentos de medición en máquinas eléctricas o circuitos eléctricos, pasemos a esa parte. Pero ¿qué tenemos que hacer? Primero tenemos que definir qué es una máquina eléctrica. Y una máquina eléctrica es un dispositivo que está compuesto de diferentes elementos que es capaz de transformar cualquier tipo de energía en energía eléctrica o viceversa. Podemos poner el ejemplo de una máquina que funcione con energía mecánica y genere energía eléctrica, o una máquina que se abastezca de energía eléctrica y genere energía mecánica. Por decir, un ventilador. A este ventilador se le suministra energía eléctrica y genera energía mecánica. Y pues un generador de Van de Graaff se le suministra energía mecánica y genera energía eléctrica. Ahora bien, dentro de estas máquinas eléctricas podemos encontrar unidades de medida que se aplican en ellas, que toman ciertos datos o que reflejan ciertos datos, los cuales han sido medidos o con los cuales trabajan para poder realizar sus funciones. Las medidas de aplicación de medidas de unidades que podemos encontrar en aplicación en estas máquinas podrían ser los caballos de fuerza, las revoluciones por minuto, los grados centígrados, grados Celsius, caballos de vapor,
watts de potencia, y entre otros. Estos son algunos ejemplos. También en la industria podemos encontrar máquinas, como por decir, para pruebas con las cuales trabajan con kilogramos fuerza, kilogramos masa, libras fuerza y libras masa. Así como hay máquinas eléctricas que funcionan con volts, amperes, medidas como lo son los centímetros, milímetros, pulgadas. Esto hablemos sobre los errores en los sistemas de medición. ¿Y qué es un error en una medición? Pues el error en una medición pues es la medida o la toma de medición equivocada con respecto a una real, y esto se puede presentar en un porcentaje, siendo el 100% la medida teórica o la medida que se supone que cierta pieza o cierto cuerpo tiene, y la medida real o la medida que se ha tomado, dependiendo la variación. En esto podemos encontrar dos errores: el error de la medición, que ya sea que la medida que tomamos esté errónea, o la medida que se supone que el cuerpo tiene sea equivocada. Así entonces el primer tipo de error en el sistema de medición se le adjunta al error o a la mala calibración que tienen los instrumentos de medición, y estos se pueden arreglar con una calibración correcta, la cual se realiza cada cierto tiempo y se certifica se certifica cuando esta corrección de calibración se hace mediante una norma. Los errores de tipo aleatorio se deben a la complejidad o a la excesiva complejidad del proceso que presenta la pieza a medir. De esto se desconocen todas las causas y es, yo creo que, el error que más es difícil de evitar. Otro tipo de error que también se presenta es el error de paralaje, y hace referencia a la ubicación con la cual la persona a medir coloca el instrumento de medición, o la percepción que tiene, o el ángulo visual con el cual está midiendo. Circuitos eléctricos. Un circuito eléctrico es una interconexión de componentes eléctricos que transporta una corriente a través de una trayectoria cerrada. Estos circuitos eléctricos son empleados para la realización de alguna actividad o la suministración de energía en algún componente o en algún sistema o en alguna máquina. Normalmente las máquinas presentan muchos circuitos eléctricos, por eso son máquinas eléctricas. Y estos están desarrollados con componentes los cuales son pasivos, como las resistencias, los capacitores y los inductivos. La clasificación de estos componentes son conductores, semiconductores, activos, pasivos y electromagnéticos. La clasificación de las máquinas eléctricas se realiza según las partes que la componen. Por un lado tenemos las rotativas, que están provistas por partes giratorias. Un ejemplo podría ser los dínamos, alternadores, los motores, etc. Motores y los generadores eléctricos son el ejemplo más simple de una máquina rotativa.
Por otro lado tenemos las máquinas estáticas, las cuales no disponen de partes móviles para funcionar. Un ejemplo de este tipo de clasificación de máquinas son los transformadores eléctricos. En este tipo de máquinas solamente necesitas de un sistema de embobinados y un flujo de corriente para que esta máquina genere su trabajo. Y bueno, con esto finalizamos este video. Espero que sea de su agrado.